Bien, muy buenas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, un poco trabado, pero sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes en el día de hoy información acerca de cómo mantener el estado natural que llamamos salud. Indudablemente es muy importante comprender qué es lo que causa aquello que llamamos desequilibrio, alteración del estado natural de salud que llamamos enfermedad. Porque lo que sí hemos hecho muy bien es efectivamente identificar el síntoma y direccionar al síntoma terapéuticas muy diversas, pero se nos ha limitado en cierta medida la comprensión profunda de cómo mantener todo un campo equilibrado de posibilidades dan salud y entonces no hay que recurrir al trabajo del síntoma. Esto es bien importante. Y otro aspecto que es conveniente que tengan bien referenciado, cuántica es la definición de la física actual para la comprensión del mundo llamado de posibilidades a nivel, digamos, subatómico o mundo de partículas. Estábamos muy bien estructurados en el mundo lineal fenoménico y ahí hemos trabajado y aplicado técnicas muy concretas, pero observábamos que efectivamente se escapan muchas comprensiones y definiciones en cuanto al logro de la salud como algo, ya les digo, armónico y natural. Entonces, primero voy a marcar una pauta general. Muchas cosas de las que voy a decir en esta primera fase las comprenden y las conocen, pero entiendo que es bueno recordar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha creencia, mucha identificación con muchos conceptos erróneos. Y ahí hay que recordarlos para luego efectivamente les vamos a exponer, a mostrar y a compartir terapéuticas y técnicas, pero convenientemente, ¿verdad? Hay que conocer todo este factor que llamamos causal. Bien, dicho esto, si miramos a nuestro alrededor, podemos de alguna manera preguntarnos, ¿las cosas pueden estar mejor? Y la respuesta es sí. Entonces, yo siempre que doy un curso acostumbro a preguntar, ¿no?, a las personas para comprender dónde está la sociedad que llamamos moderna en estos momentos y digo a los asistentes, levante la mano aquellos que algún familiar o amigo próximo padezca cáncer. Y la levantan X personas. Levanten la mano aquellos que
haya algún familiar o algún amigo próximo que padezca diabetes y levantan la mano otra serie de personas. La misma pregunta para aquellos que tienen y padecen problemas cardíacos y por último para aquellos que padecen alteraciones nerviosas. Cuando he hecho estas 4 preguntas, digo, ahora por favor levanten la mano todo aquel que haya levantado la mano anteriormente. ¿Saben qué suelo encontrar? ¿O qué situación se suele dar? Que prácticamente levantan la mano el 98% de los asistentes. Ese es el estado actual de la llamada sociedad moderna. Es una sociedad altamente enferma. Y, claro, esto tenemos que saber percibirlo. ¿Qué ocurre? ¿Ven? En la columna aquí del lado izquierdo vemos la juventud que los fines de semana asiste a lo que se llaman conciertos musicales, se fuma, se bebe, se toman ciertas drogas, etc. Ese hábito, esa costumbre, comúnmente se va prolongando y como la vida es relativamente muy competitiva y no todos logran el llamado éxito, vienen lo que llamamos mecanismos de compensación, dulces, refrescos y otros aspectos. Y si prolongamos, como les mostraremos, en hábitos que no son los más adecuados, por ejemplo, la carne que se elabora a la parrilla a fuego vertical produce altas concentraciones de benzopirenos. Y ya en edad avanzada, pero relativamente jóvenes, 50, 48, 45 años, muchísima gente entra dentro de la gran pandemia mundial llamada diabetes. Este es un modelo de desarrollo en esta sociedad. En el otro contexto vemos el joven que hace deporte, que en fin, mantiene un cierto equilibrio, le gusta beber zumos de frutas, de verduras, come una alimentación con carácter ecológico y vegetariano, pues llega a una edad que tiene una longevidad agradable y muy satisfactoria. Y esto implica algo muy sencillo. Uno decide con sus hábitos, aptitudes, etcétera, pues el resultado de un tipo de longevidad enferma o de una longevidad mucho más saludable. Ahora bien, estamos en una sociedad que decimos, ¿se podrá hacer algo más? Sí. Si miran, en la parte superior tenemos el niño que indudablemente está pasando hambre. Y en el otro lado tenemos el niño que va a los McDonald's a comida altamente, digamos, basura que se dice, Coca-Cola, etcétera, y ya ese niño a edad muy relativamente joven, pues ya tiene un sobrepeso muy marcado. Tenemos en la otra foto del medio el hábitat de muchas familias, lugares con falta de higiene, con recursos indudablemente sin agua bien
canalizada, etcétera, pues ahí son focos de grandes infecciones. Y en el otro lado tenemos el perro en la casita con su parte para que encima le dé la sombra, etcétera. Y en la parte inferior tenemos la sociedad como promueve bebidas altamente azucaradas que, como verán posteriormente, quitan salud, o pues podríamos y deberíamos tener el acceso a agua limpia, libre de flúor, etcétera. Entonces, estos mecanismos de desequilibrio forman parte de esta llamada sociedad moderna. Entonces, nosotros el objetivo en este taller, de alguna manera, es que conectemos con el fluir coherente y consciente para un desarrollo saludable, pero también para un reencuentro con la vida interior y espiritual. Espiritual no es un término netamente religioso, es vivencia coherente, consciente del ser que habita en cada uno de nosotros. Por eso utilizamos mucho esta expresión, cuido la salud no por miedo a la enfermedad, cuido la salud por amor a la vida. La vida es el milagro más maravilloso que existe y vale la pena vivirlo y cuidarlo. Entonces, ahí es bien importante conectar, ver la Vía Láctea y todo el universo está lleno de vida. De hecho, somos parte de esa gran vida. Ahora bien, Einstein nos recuerda muy bien, cambiar creencias, cambiar conceptos aprendidos es muy difícil. Él, de alguna manera, decía, es más fácil desintegrar el átomo que modificar creencias. Y esto es importante porque vamos a ir viendo ejemplos sencillos. Si les pregunto qué círculo de color naranja es levemente más grande, es fácil. El del lado izquierdo es un poquitito más grande que el del lado derecho. Este es un error de percepción visual, porque los dos círculos son iguales, pero nuestra percepción interpreta erróneamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una percepción errónea? Estructuramos un llamado hecho. Un hecho puede conllevar el desarrollo de un llamado hábito. Un hábito prolongado en el tiempo estructura una creencia. Y una creencia, indudablemente, podemos afirmar, es que tradicionalmente siempre se ha hecho así, o la moda actual va por esos caminos. Entonces veamos esto en algo muy interesante. Decimos, Jesús cenó vino y comer vino decimos que es bueno, porque afirmamos que el vino, al tener antocianos, son saludables para el corazón. Y por eso, cuando llegan las grandes fiestas, pongamos el ejemplo de la Navidad, pues festejamos con vino. Lo que sí sabemos, cuando uno investiga y estudia en profundidad, por ejemplo, Jesús perteneció a una, digamos,
etnia judía, que eran los esenios. Y los esenios nunca bebieron alcohol. Entonces, toda una creencia, fíjense, toda una percepción ha llevado a las grandes fiestas, hay alcohol por todos los lados. Y el alcohol, si es el alcohol, en concreto el vino, es bueno para el corazón, pero el alcohol es altamente perjudicial para el cerebro. También nos manejamos en la creencia de los Reyes Magos, pues son 2 blancos y un rey negro. Pero si ven en la imagen aquí en la parte inferior, en un mosaico de la Basílica de San Apolinar, en Italia, se representan en el siglo VI, que dirá hace 1400 años, los llamados Reyes Magos eran blancos los 3, pero hoy la afirmación, la creencia, pues es que uno era negro. ¿Por qué digo esto? Porque es importante ir comprendiendo que cuando se han establecido orientaciones de hábitos de comer, no siempre son los más acertados. Si ven las imágenes, la bailarina en el lado izquierdo, ¿verdad?, está girando hacia el lado derecho, sentido agujas del reloj. Si ven la bailarina del centro con la bailarina del lado izquierdo, el sentido es correcto en agujas del reloj. Ahora vean la bailarina del lado derecho. Tiene un giro contrario a las agujas del reloj. Si ahora ven la bailarina del medio con la bailarina del lado derecho, observen cómo su giro cambia y se hace en sentido contrario. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué nos está mostrando? Que no siempre aquello que percibimos tiene una veracidad plena. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra percepción sensorial es muy limitada. Si ven esta imagen y siguen el movimiento circular, van a ver que el tono es un tono fucsia. Ahora, si miran la cruz en el centro, va a aparecer el movimiento circular verde. Vean cómo la percepción sensorial es muy limitada o variable, depende de cada observador. Por eso es bueno recordar cada segundo el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información y nosotros solo somos conscientes de 2.000. Esto nos muestra, creamos una llamada realidad desde una perspectiva muy limitada de facultad en cuanto a observación. O dicho de otra manera, ¿es real la realidad tal cual la interpretamos? Bueno, si uno es un poco humilde, pues posiblemente se responda, todavía sé que no sé nada. Y ahí ven, hay un cuento muy bonito en la India que, bueno,
había una serie de personas ciegas, ponen un elefante y a cada persona ciega le dan una parte o tocan una parte del elefante. Y uno, el que tocaba la trompa, por ejemplo, identifica, es como una serpiente. El que toca los colmillos identifica, es como la punta de una lanza. El que toca las orejas es como un abanico. El que toca las patas dice, esto es como una columna. El que toca lo que es el cuerpo, el lomo, dice, esto es como una pared. Y el que toca la cola dice, es una cuerda. La conclusión, si observan, en la vida cada uno de nosotros, en función de qué mecánica identificativa manejamos o qué información educacional, creencias y demás mantenemos, pues vamos a dar una perspectiva limitada de lo que es el todo o, en este caso, el elefante. Yo suelo preguntar, ¿el sol al amanecer por dónde sale? Y, lógicamente, al atardecer, ¿por dónde se oculta? Claro, la pregunta es, es sencilla. La gente responde, sale en el oeste, sale en el este y se oculta en el oeste. Pero eso no es cierto. El sol no sale. Es el llamado efecto de rotación nuestro que interpretamos y hemos mantenido la creencia de que el sol sale y se oculta. Pero él no, somos, ya digo, nosotros en el efecto de la rotación que nos adentramos en esa percepción. ¿Esto qué quiere decir? Si van viendo, hay muchos conceptos aprendidos que hay que, de alguna manera, hay que volverlos a revisar, estudiar, autoindagar para tener conclusiones más, llamemos, equilibradas o veraces. El ejemplo de esta gráfica nos muestra, hay una terminología que es la llamada hipertensión esencial o hipertensión idiopática. Esencial viene del latín, que quiere decir desconocido. Y en el gráfico de la derecha ven la cardiopatía dilatada, también idiopática, que su nombre viene del griego, que quiere decir desconocido. Entonces, muchas veces vas a un profesional y te está diciendo, tu patología cardíaca no sé a qué se debe, pero no te lo dice en tu idioma o en un nivel de comprensión, sino te lo dice en una, digamos, palabra que viene del latín, que quiere decir desconocido, o en otra que viene del griego, que quiere decir desconocido. Claro, si el profesional te dice, no sé lo que tienes ni por qué lo tienes, pues claro, tú lógicamente vas a decir, ¿y yo qué hago aquí? Ven, es importante cómo se maneja todo este mundo de conceptos, términos, creencias, etc. Por eso sabemos que existir en la identificación errónea siempre conlleva sufrimiento, enfermedad. Ahora bien, vivir en coherencia, en amor, en armonía, siempre conlleva salud. Es importante que uno sepa observar dónde o cómo está manejando, ¿verdad?, su intencionalidad.
Fíjense, la poliandria es cuando una mujer tiene varios esposos. En el ejemplo Rajo Verna, esta señora tiene 5 maridos en la India. Aquí abajo en Nepal, esta mujer serpa tiene 3 maridos. Y para ellos eso es lo más natural del mundo, porque es lo que han vivido desde su más tierna infancia. Vemos en el lado derecho la poligamia. Por ejemplo, aquí este señor de tendencia musulmana tiene 4 esposas. Y aquí abajo este señor de tendencia mormón tiene también 4 esposas. Es decir, en unos lugares del mundo la mujer tiene más esposos y en otros el hombre tiene más esposas. Ahora, ¿dónde está la regla de medir? Por ejemplo, católicos y judíos, bueno, usan la relación monógama, que es decir, 1 y 1. Ahora, ¿cuál de ellas es la correcta? Bueno, esto ya en función de lo que uno, ¿verdad?, haya recibido. Y si ya quieren un elemento más en este contexto, vemos, por ejemplo, en lugares de la Amazonía brasileña, tanto ellas como ellos, pues es un compartir de todos. De hecho, en esas zonas se sabe quién es la madre, pero no, nadie sabe quién es el padre, porque los hijos son, digamos, de la tribu, no son de un miembro o de otro. Entonces, es importante, como digo, liberarnos de mucho concepto erróneamente aprendido. Por eso decimos, el mundo de verdades condicionadas se está derrumbando. Por eso hay que fluir muy consciente, con mucha sabiduría, para adentrarnos en el amanecer de lo que, bueno, ya denominamos nuevas tecnologías, mundo de la información. ¿Por qué? Porque el cambio y la adaptación que se está dando es muy grande. Vean, en la física clásica, el observador observaba el universo. Quiero decir, el individuo era aquel que se encontraba en la piel, el yo. Sin embargo, la física cuántica nos verifica el observador influye en lo observado y participa de la respuesta. Por ejemplo, ahora ya sabemos que el campo magnético que emite el corazón, el campo magnético toroidal de energía que emitimos desde el corazón, es espectacularmente amplio. Es más, se interconecta en todo el planeta e interactúa en conexión con todo el universo. Entonces, fíjense, porque el paradigma aquí ya es de un cambio muy notorio, de vivir en el apego limitado, yo separado de, a vivir en la comunión consciente, soy parte del todo. Es indudablemente muy conveniente el adentrarnos en esa vivencia. Por eso, cuando la energía del corazón fluye coherentemente, va a informar al cerebro. La idea mental de que el cerebro comanda la vida no es correcta.
Ya hoy sabemos, el Instituto Gearmar en Estados Unidos ya ha verificado por diferentes investigaciones, son las neuronas que hay en el corazón las que bioinforman, guían a las neuronas del cerebro. Y de ahí la gran importancia de vivir amando la vida. Cuando uno ama la vida, ama a Dios, ama al prójimo, esa vibración del corazón se impregna en todas las células, en el ADN y en el campo de energía toroidal que nos interconecta con nosotros. Ahora bien, sepamos que lo que llamamos materia, que está compuesta de átomos, hoy ya sabemos que el átomo, el 99,999% es vacío. Rutherford ya en el año 1910 desarrolló esta investigación y afirmó que el átomo era vacío. Hoy, con microscopios electrónicos de muy alta resolución, ya verificamos que el átomo es puro vacío. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Tú tocas la mesa, te sientas en la silla, estás con el ordenador delante. Pero todo eso, un microscopio, es decir, algo que tiene facultad de ver mucho más sutil que nuestra limitación visual, verifica que todo esto es puro vacío. Entonces, si estamos arraigados en la creencia de lo que hemos recibido educacionalmente, experimentalmente y limitadamente bajo la percepción sensorial, es probable, claro, que identifiquemos gran limitación en la vida. ¿Ven? Esto es un átomo ya en un microscopio de alta resolución, puro, vacío. Son cargas sutiles y cada vez más de energía, e inclusive ya hay físicos que nos están mostrando que son campos de información, como explicaré después. Por eso, Ludwig Max Planck ya dijo, la materia no existe, todo es energía. Esto se afirmó a principios del siglo pasado. Entonces, hay que liberarse de la limitación en cuanto a la percepción sensorial y la interpretación muy limitada de esta percepción. Cuando se hace el experimento de la doble rejilla, se constató que el electrón o fotón tenía un doble comportamiento como partícula aquí en el lado izquierdo o como onda en el lado derecho. Bueno, pues lo que se pudo constatar es que ese comportamiento se daba en función del observador. Es decir, cuando el hecho en sí se sentía observado, tomaba un comportamiento u otro. Esto es interesante en cuanto a que lo que llamamos materia, sí, materia si tú como observador lo ves como materia, pero también puede, y de hecho es energía, si tú como observador lo ves como onda, como energía. Entonces, nuestra percepción es vital
para la salud, porque en función de cómo percibimos, de cómo intencionalizamos, es que se dan las condiciones de salud y ven, podemos observar materia o energía. La epigenética hoy ya nos muestra que en función de la información recibida va a actuar como si fuesen interruptores que van a actuar en la expresión de los genes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo que es bien importante. Observen. En la epigenética sabemos que la información son interruptores. Es decir, lo que te han contado, lo que en cierta medida has experimentado y lo que kármicamente han vivido generaciones anteriores, abuelos, bisabuelos, etcétera, esa información es la responsable del 98% de las enfermedades y desequilibrios que padecemos. Ahora bien, hoy sabemos que eso se puede cambiar. Sin embargo, en el campo de la genética, decíamos o decimos, claro, la información es igual en los gemelos idénticos y es responsable de un 2% de las alteraciones que padecemos. Y efectivamente, la información hereditaria genética comúnmente no se puede cambiar y son alteraciones que se han de padecer. Pero es que lo que vemos en la llamada sociedad actual, se están produciendo un elevadísimo porcentaje de alteraciones de la salud por el mero mecanismo de cómo pensamos, de qué creencias de tipo A, B, C mantenemos, etcétera. Por eso es bien importante entrar dentro y liberar todo apego mental egoico erróneamente aprendido. Por eso Bracco-Vedrag y otros físicos cuánticos teóricos ya sostienen, ya han investigado que todo es información. La información se convierte, interactúa en vibración. La vibración la organizamos como energía y la energía, dependiendo qué campo de resonancia se esté dando, se estructura, se organiza como materia. Entonces, toda esta energía, toda esta información, por un mecanismo que llamamos y conocemos como entrelazamiento cuántico, está unida, une todo el universo. Entonces, cuando uno empieza a comprender, empieza a identificar correctamente este campo, sabe del potencial espectacular que hay dentro de él. Por eso, nosotros, llegado a este punto, siempre hacemos esta afirmación. Aquí, ahora, en presente, es conveniente no crear más creencia ilusoria, no crear más irrealidad. O dicho de otra manera, liberémonos de mucho concepto erróneamente aprendido que llamamos maya ignorancia.
Fíjense, el aspecto de información en el universo y en el organismo, Masaru Emoto, que investigó mucho las estructuras del agua y la información de cómo interactuaba en el agua, él coge agua de un manantial, la misma agua, y la pone en dos frascos, pero en un frasco pone un papelito que pone gracias, y en el otro frasco de la misma agua pone te voy a matar. Miren cómo se organiza la estructura molecular del agua. Nada que ver. Ahora bien, esto puede resultar como muy asombroso, pero mucho más asombroso es la comprensión de que soy un 75% agua. Si salgo a la vida pensando negativamente, odiando, etcétera, pues ¿qué creen o qué consideran que está ocurriendo con el agua que forma parte de nuestro organismo? Por eso es muy importante saber, porque el que sabe opta a la libertad de ser. Y el ser, ya les digo, no enferma. Lo que pierde de una manera u otra equilibrio es el cuerpo. Por eso siempre se nos ha aconsejado, cuidemos el templo donde vive el ser. Y el templo es buenos hábitos, etc. Miren, en el Instituto Tohoku en Japón se introduce un señor dentro de un habitáculo. Si ven esto en negrita fuerte, son paredes que tienen hasta 4 metros de grosor de plomo. Y con cámaras criogénicas de muy alta resolución van a irlo evaluando durante 24 horas. Todo está oscuro. Estas cámaras tienen una capacidad de percepción para la luz ultrasensible miles de veces superior al ojo humano. Y ven, la cámara, a merced que van pasando las horas, este señor emite luz. Es luz. ¿Qué nos muestra este ejemplo, este experimento? Que yo con los ojos no logre ver la luz que emite cada uno de nosotros, no quiere decir que no seamos luz. Por eso es muy importante saber qué comemos, porque hay alimentos que dan luz y hay otros que no tienen luz, que ya explicaré después. Entonces, en el Instituto Kobayashi, otro experimento muy parecido, un golpe en el dedo índice y la primera respuesta es luz, es bioinformación para qué ha ocurrido ahí. Luego la luz bioinforma al ADN, el ADN a la célula al órgano, y se pone todo el mecanismo enzimático, etcétera, de autorreparación en marcha. Pero la luz juega un rol fundamental en la salud. Ven, los ordenadores indudablemente emiten campos de luminiscencia y la persona, y ven en las otras imágenes los meridianos en el cuerpo, que es por donde circula la energía. Por eso el doctor Robert Becker ya verificó que estamos inmersos en un campo muy dinámico de factor electromagnético.
Entonces, hoy cada vez más estamos investigando la energía toroidal, que digo y recuerdo, fluye desde el corazón. Esta energía es inagotable. Además, tiene un mecanismo de autosustento permanente. No se agota. Ahora, para que esta energía, como ven aquí en el gráfico toroidal, fluya, el parámetro vital, el amor. Ahora, ¿cuánta gente abre los ojos a la luz del día y lo primero que dice, agradezco la vida, agradezco a los que me rodean? Es decir, transmite, vive amor. No crean que mucha gente, pero sí sabemos que cuando en el corazón fluye amor, hay coherencia y hay salud. Cuando hay miedo, se produce incoherencia, baja la inmunología y se abre la puerta a un sinfín de infecciones y un sinfín de llamadas enfermedades. Y factor causal, desequilibrio en el fluir armónico de la energía toroidal y, claro, carencia o limitación en la manifestación de amor. ¿Ven? El toroide es como la respiración del universo. De alguna manera es la corriente de energía que mueve toda la vida en el universo. Y en el individuo o en el cuerpo físico del llamado individuo, esa energía fluye en el corazón y es vital amar. Nosotros manejamos técnicas para dinamizar, vitalizar, bioinformar el agua, porque este agua bioinformada llena de vida optimiza el fluir de la energía toroidal en el corazón. Claro, cuando esta energía fluye correctamente, las funciones de los meridianos, el prana, todo se da armónicamente dentro de lo que experimentamos como vida celular, vida orgánica o vida de nuestro cuerpo. Es muy importante manejar correctamente la energía. Una dinámica interesante para el manejo de la energía es el pranayama, el manejo consciente en intencionalidad sabia de que estoy alimentando de prana el ADN, las células, etc. Por eso, el doctor Roger Coghill dice: los campos de una intensidad débil influyen directamente en toda la estructura del sistema inmune en cuanto a las células llamadas linfocitos. Fíjense, algo tan sencillo como respirar, pero si se respira en intencionalidad consciente, en amor a la vida y en conexión con la información del prana, el organismo se autorregula, se autorreequilibra. Por eso los investigadores dijeron, el campo está ahí, es decir, la energía sutil del éter está ahí y actúa en el organismo a través de lo que conocemos sistema neuroendocrino. Ahora, para que tomemos un pequeño descanso y una referencia. Vemos aquí un huevo de gallina en fase de desarrollo embrionario. Si ven el punto
punto rojo de la derecha, esa área es lo que va a ser el corazón del pollo. Todavía no está estructurado. Y sin embargo, en el del centro vemos todo este abanico de venas, arterias que ya se están desarrollando. Pues si ponemos un microscopio de alta resolución encima, vamos a constatar que estas arterias, venas, ya tienen ritmo, ya tienen vida, y todavía el corazón no está desarrollado. ¿A qué conclusión te puede llevar esto? La vida es antes que la forma. Nosotros manejamos la creencia de que al nacer en el parto es cuando empezamos a vivir, pero el ser que habita en cada uno no se forma ahí. La vida, sabiamente hablando, interactúa en lo eterno, en aquello que llamamos absoluto. Joseph Altman, un biólogo estadounidense, ya en los años 60, ya dijo, ya investigó que había neurogénesis, es decir, había regeneración neuronal, pero no fue hasta los años 90, es decir, 30 años después, que se aceptó este descubrimiento. ¿Ven cómo las creencias limitan enormemente? Porque observen, de este llamado error, entre comillas, pues muchísima gente era diagnosticada como demencia senil y poco menos que, bueno, pues ya no había respuesta. Hoy ya son muchos los centros de investigación en el mundo que afirman que efectivamente en la zona del hipocampo, donde se regeneran, donde se producen neuronas para lo que llamamos mantener la facultad cognitiva, esto se mantiene inclusive en personas de 80 años. Es más, hay personas con esta edad que tienen, en las investigaciones, se ha constatado una capacidad regenerativa igual que la de un chaval de 14 años. Ahora, ¿por qué hay muchísimos individuos que llegan a unas determinadas edades y el cerebro pues casi está atrofiado? Bueno, pues ahí ya planteen qué hábitos ha mantenido y cuántos años lleva manteniendo esos hábitos erróneos. Entonces, por eso vemos la doctora Maura Bodrini ya también ha verificado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, este tipo de investigación. Entonces, hoy podemos mejorar la facultad cerebral. ¿Cómo? La meditación alarga la telomerasa. Dicha autoindagación consciente mejora la facultad regenerativa neuronal. El hatha yoga, ciertos ejercicios, los arándanos, la cúrcuma y las nueces. Vean este caso. Silvia es la madre de este señor y le diagnosticaron demencia senil, pero ya con un, digamos, desencadenante hacia el Alzheimer. Su hijo se informó bien y, bueno, como no le daban respuesta, investigó y, bueno, empezó a darle arándanos, cacao, nueces, etcétera. Y esta señora salió del deterioro cognitivo, ya no conocía a su hijo y resulta que a los 6 meses tenía
una actividad neuronal, pues como una persona saludable. De hecho, mucha de digamos, de los hábitos que ella mantiene han sido puestos en práctica por la Sociedad de Alzheimer. Entonces, es, ya digo, bien importante qué alimento llevas a tu organismo. ¿Ven? Nosotros aconsejamos cúrcuma, arándanos, té verde, semilla de linaza, el ayuno intermitente, caminar todos los días o hacer ejercicio, porque todo eso activa la neurogénesis. También es cierto, hay técnicas, por ejemplo, si con sonidos binaurales creamos una frecuencia en el cerebro de 2 hercios, que es onda delta, ahí también se activa la neurogénesis. O con programación subliminal entramos en el inconsciente y optimizamos la liberación de negatividad aprendida y, claro, el individuo mejora intencionalidad coherente, consciente y se optimiza la neurogénesis. Por eso, el biólogo Bruce Lipton nos recuerda los pensamientos son controlados por el inconsciente que se forma a la edad de 6 años. Nosotros a los 6 años hemos recibido muchísima errónea información. Y esa errónea información triste la hemos prolongado en el tiempo. Claro, si los pensamientos, que también sabemos que repercuten en el equilibrio de la salud, son negativos, bueno, pues claro, no vamos por buen camino. Por eso hoy sabemos que más o menos el consciente maneja en la parte frontal un 6% de lo que llamaríamos nuestra experiencia de vida, pero el 94% subyace en el preconsciente y en el inconsciente. Y entonces ahí hay que saberse adentrar para optimizar cambios bien profundos y, en este caso, ayudar en la regeneración neuronal. Entonces, el ambiente en el cual se estructura nuestra mecánica de pensamiento, sabemos que tiene correlación con los genes y, claro, pues dependiendo cómo afloren, en qué armonía se maneje todo ese pensamiento, se va a manejar nuestra salud. Por eso hoy sabemos, y ya se está afirmando cada vez más, los pensamientos curan igual o más que los medicamentos. Entonces, es importantísimo esta dinámica. Ven, en la parte superior, la onda del miedo es mucho más amplia, toca menos puntos en el ADN. La onda del amor es mucho más corta, digamos, vitaliza muchos más puntos en el ADN. Cuando estamos en miedo, nos desconectamos de la vida. Cuando estamos en amor, nos conectamos con la vida. Pero esto que les estoy mencionando hoy se mide, se cuantifica. Por eso, la alegría y la actividad armónica nos va a mantener saludable, va a prolongar la vida, que es nuestro estado natural. Ahora bien, ven, cuando estamos en amor, el campo toroidal es muy amplio. Cuando estamos en miedo, el campo toroidal es muy pequeño. Ahí, pues, claro, hemos de saber ir decidiendo dónde nos queremos situar.
Por eso hoy sabemos que lo que siente el corazón, mañana lo va a entender la cabeza. El corazón, si recuerdan bien, es bueno saber que maneja eso que llamamos estructura neuronal que faculta la intuición. Entonces, la intuición es una manera de comprensión espontánea y es mucho más armónica y coherente que la lógica que aplicamos muchas veces, llamada racional, porque si fuéramos bien racionales, el elemento, el líquido de la vida es el agua, nada que ver con el alcohol. Y saben la hidrolatización mundial que hay acerca del alcohol. Oye, ayer me toma un vino de cosecha del 68 y me toma un whisky de 23 años. Es espectacular. Y esos líquidos no son líquidos de vida. Por eso es también muy importante a la hora de manejar la coherencia el equilibrio emocional. Reírse, abrazarse, de alguna manera, en fin, pasar el tiempo con gente amistosa, amable. Hay todo un compendio de pequeños detalles que hemos de saberlos mantener. Ahora, ¿qué ocurre? Si esto lo sabemos manejar, ámbitos de deterioro cardiovascular van a ser muy optimizados o mejorados. Miren, el doctor Esselstyn, aquí vemos una arteria aorta prácticamente destruida. Este hombre había tenido 49 eventos coronarios, vamos, estaba ya más, que diríamos, muerto que vivo. Él, el doctor, le da una dieta vegana, vegetariana, y fíjense cómo se regenera la arteria. Pero ¿por qué no se nos enseña que el alimento ecológico es motivo de vida? Pues porque hay creada toda una industria. Y claro, pues ahí ya o eres muy inquieto, investigas, te informas, etcétera, o mantienes la creencia de lo aprendido. Y claro, pues ahí la salud pues va a estar más deteriorada. Por eso hay alimentos que perjudican la actividad cardiovascular, ciertos aceites, la carne, el pescado, los lácteos, y los hay que mejoran esta actividad. Entonces, siempre uno tiene que saber decidir, uno tiene que responsabilizarse de la salud. Por ejemplo, en México es uno de los países, está considerado el que más toma del mundo Coca-Cola. ¿Ven? El promedio de Coca-Cola es muy elevado con respecto a otros países. Entonces, claro, la Coca-Cola tiene una acumulación muy alta de azúcar y, claro, implica un montón de fallecimientos. Entonces, claro, fíjense, las muertes por diabetes han crecido más del 500% en los últimos 35 años. Es decir, de 14.500 a 98.000. Es espectacular. Pero claro, de esto, ¿cómo vas a hablar si hay toda una estructura
social errónea. Fíjense si es errónea que decimos no fumes, porque fumar altera la vida. Correcto. Pero ¿y qué pasa con los refrescos? ¿Saben la pandemia mundial y las muertes que está generando la diabetes? Es espectacular, pero claro, en el hábito ancestral de que desde bebé te están dando refrescos y eso es lo que, bueno, te han enseñado a beber celebrando fiestas, pues es todo menos agradable. Entonces, en este ámbito, pues ahora encima creamos aspartame para, de alguna manera, endulzar, y el aspartame deteriora las neuronas del cerebro. Entonces, claro, no es fácil decirle no a un dulce que aparentemente decimos que es sabroso y que agradable. Pues es puro veneno. Fíjense si es puro veneno que el oncólogo Johann Tebelin en Montpellier ya mostró y demostraron que el vehículo o el alimento que utiliza la neurona para reproducirse más rápidamente precisamente es la glucosa que viene del metabolismo del azúcar. Entonces, bueno, hay que de alguna manera tener muy en cuenta todo este factor y también en Bélgica, también John Tebelin, en el Centro de Biología del Cáncer, verificaron que exceso de azúcar, bueno, pues mayor propensión al cáncer. Por eso nosotros siempre aconsejamos hacer test de azúcar para ver cómo está el organismo. Ahora, la diabetes, por ejemplo, el doctor Gabriel Cousen la trata y la curan en periodos muy cortos de tiempo con pura alimentación vegetariana cruda, ecológica. Entonces, podemos tomar alimentos de un paladar que llamaríamos dulce, pero ven, esto está hecho boniato y cacao, no tiene la contraindicación que tiene el azúcar refinado. Es decir, no se trata de vivir sufriendo, no. Hay 1000 maneras de cocinar muy, muy sabroso, pero también muy saludable. Otro elemento que nos acompaña a menudo es el flúor, que lo tenemos en muchas aguas fluoradas, pues el doctor Otto Weiner ya dijo que inhibe la insulina. Si además de tener un hábito elevadísimo de azúcar, el agua que bebemos está altamente concentrada en flúor, le estamos llamando a la diabetes. Pero es que hoy ya mucha gente, no, si es que su madre era diabético y también su hermano. Sí, perfecto, pero es que los hábitos que él ha tenido son los mismos que tuvo la madre, son los mismos que tuvo el hermano. Nos cuesta muchísimo modificar creencias. Lo puedo afirmar porque lo veo muy a menudo con los pacientes. Entonces, hoy ya sabemos que el flúor también es un indicador para alimentarlos, para aumentar, los niveles de azúcar en sangre. Hay muchísima investigación en torno al flúor, cómo afecta en la glándula pineal, cómo afecta en el cáncer, cómo afecta en la descalcificación ósea, pero que esto está confirmado y verificado por premios Nobel en medicina y gente que ha trabajado en departamentos de salud en cargos muy, muy elevados. Entonces, aquí ven
un mapa de países donde se usa mucho el flúor en azul. Entonces, ahí tendremos una predisposición muy elevada de diabetes, de cáncer, de descalcificación ósea. ¿Ven? Cuando hay un exceso de flúor, vamos a padecer también una situación de fluorosis en los dientes. Tenemos culturas que han comido muy limpio y la cultura moderna. Aquí ven ancianos que los fines de semana se van al monte con los hijos, el anciano con todo un grupo de niños contándoles historias y los niños bien atentos. Ese señor tiene 103 años. Y vemos nuestros ancianos aquí a la derecha de la sociedad moderna, 70 y pico años, colesterol, triglicéridos, diabetes, y aquí ya 80 y pocos años, pues ya ven, silla de ruedas, bolsa de drenaje para el riñón. Bueno, esto es resultado de hábitos. El doctor Robert McCarrison fue el encargado de la salud en la colonia inglesa cuando India estaba bajo dominio inglés, y ellos constataron los Hunza, esta población que hemos visto antes que vive mucho, tienen una dieta muy saludable. A un ratón le dan dieta Hunza y a otro ratón de la misma camada le dan dieta occidental refinada. Fíjense la comparativa, el deterioro es espectacular. Ahora llega otro invitado que es todo el campo de contaminación electromagnética vía neuronal cerebral con las telefonías. Entonces, ya hay mucha investigación al respecto de cómo todos estos campos afectan y alteran el funcionamiento cerebral. Entonces, la OMS ya nos transmite y nos informa que efectivamente la telefonía móvil puede afectar parámetros cancerígenos en el cerebro. Ahora, si usamos manos libres, limitamos campo de exposición, y también si usamos shungit, que es un mineral que se utiliza pegándolo en el móvil, ahí uno puede utilizar el móvil porque es una buena herramienta para la sociedad y la comunicación actual, pero conviene protegernos de la contaminación electromagnética. Entonces, de alguna manera, todos estamos experimentando un gran juego en cuanto a la salud y, claro, en fin, lo que vivimos como sociedad moderna no está configurado para la salud. ¿Ven? La leucemia en el mundo ha tenido un crecimiento espectacular. Por ejemplo, en España en los años 60 eran muy escasos los niños con leucemia. Pero llevamos años increciendo en prácticamente todo el mundo. Ahora veamos un ejemplo. Biberones calentados en plástico al microondas. Bueno, entra leche, pero lo que sale les puedo garantizar que no es leche. Entonces, un niño que mama, bebe zumos naturales, tiene una salud, y triste y circunstancialmente muchos niños alimentados con lácteos y utilizando microondas, bueno, pues encuentran el desencadenante que decimos, porque ven, la leche calentada a fuego lento tiene una estructura, cuando la metemos en el microondas se desorganiza por completo. Y abajo vemos también un caldo de zanahorias, una estructura, y miren, cuando sale del microondas
toda la desorganización que se ha dado. Entonces, hoy contamos con información. De hecho, en la revista Lancet, en 1990, se dice: el hecho de calentar la leche en el horno microondas modifica la fórmula de los aminoácidos, denominados prolina e hidroxoprolina. Ciertos aminoácidos de este modo se volverán tóxicos y de alguna manera afectarán sistema nervioso, etc. Claro, va a afectar riñones y va a afectar un montón de funciones. Otro elemento que tenemos que saber manejar es el gluten del trigo. El gluten de los años 70, 80, molecularmente no tiene nada que ver con el gluten actual. Por eso, ven, esto diríamos, vaya desayuno más completo, pues es pura predisposición para la enfermedad. Entonces, el doctor Perlmutter, les aconsejo lean su libro Cerebro de Pan, cómo el gluten afecta e incrementa el deterioro de la hiperactividad infantil, la epilepsia, depresión, esquizofrenia y disminución de la libido. Ahora, ¿por qué esto? Nosotros, el trigo hace 50 años, 60, tenía más o menos un 11% de concentración de gluten. Hoy tiene un 40% más de concentración de gluten. Todo eso, claro, por ingeniería, digamos, genética, pero claro, nuestro organismo no asimila bien todo ese gluten. Hace 5 años a la hija de la doctora Natasha le diagnosticaron Alzheimer. Ella investigó bien todo el campo, tanto de la vacuna como del gluten, cambió hábitos en su hija y la curó, la sacó del autismo. Entonces, vale la pena saber que no todo lo que se denomina alimento es tal, porque si no sabemos observar esa debilidad, vamos a caer en grandes errores. Bien, por ejemplo, ven, la carne roja o la carne procesada ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como causante de cáncer o de alta probabilidad de cáncer. Bueno, tomen decisiones. El benzopireno, cuando hacemos parrilla a fuego vertical, se produce esta alteración. También cuando los alimentos son ecológicos, esos alimentos dan vida. Cuando los alimentos tamásicos que vienen de muerte de determinados animales, esos dan enfermedad. Es muy bueno recurrir a zumos naturales. Por ejemplo, aquí estoy con zumo de calabaza, que es muy bueno para un montón de propiedades. La premio Nobel Elizabeth Blackburn ya constató que 90 días de una dieta vegetariana vegana restituye hasta 500 genes cancerígenos. Fíjense la capacidad que hay de reorganización en el cuerpo. Aquí vemos en aborígenes de Australia que cuando comían alimentación tradicional no conocían la hipertensión. Ahora los adentraron en la alimentación moderna occidental y entraron en la hipertensión. Entonces, es bien importante saber lo que comemos. Las legumbres es un alimento muy bueno, sin lógicamente abusar, pero sí que vale la pena que nos acompañe. Entonces, decimos, las viejas llaves no abren puertas nuevas.
Si lo que buscas es salud y no tienes actualmente buena salud, tienes que cambiar hábitos y aspectos erróneamente aprendidos. Por eso la salud la conseguimos en un estado natural coherente de manera de vivir, y lo que llamamos enfermedad, observen, es mecánica autorregulativa para corregir los errores. Y ahí ya eso sería un capítulo, claro, ya en otro momento. Por eso la enfermedad viene de uno mismo para autorregularse, para autocurarse. Pero no es fácil porque estamos muy educados que mientras no hay síntoma, todo bien. Y cuando viene síntoma, no buscamos en la causa, sino en la pastilla para el síntoma. Por eso vuelvo a repetir, no hay que cuidar la salud por miedo a la enfermedad, hay que cuidar la salud por amor a la vida. Entonces, el cuerpo se debe entender como el medio donde reside o está vivenciando el ser, lo que llamamos estado consciente, porque el cuerpo, si fijan bien, los glóbulos rojos en 120 días han cambiado por completo, los glóbulos blancos en varios días o semanas, la piel entre 10 y 14 días ya no hay nada de la piel que ahora tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es una constante de cambio. Fíjense, el hígado cada 300, 500 días se ha cambiado por completo. Entonces, claro, la pregunta que surge es, el coche es una cosa y el conductor, de alguna manera, representa el ser que conduce el vehículo. Toda la estructura corpórea se modifica muchísimas veces en la vida de una persona. Por eso es muy bueno alimentar bien el cuerpo, pero igual de bueno alimentar la conexión con el ser. Y ahí uno se da cuenta que el cuerpo es una constante de cambio, lo mismo que las emociones, lo mismo que los pensamientos e inclusive el éter, porque somos el testigo de todo eso. Ahora, esa potencialidad aflora cuando uno ha hecho un trabajo profundo interior, vía meditación, vía autoindagación, vía equilibrio emocional, y ahí vamos a lograr que de alguna manera la vida sea mucho más armónica. Sabemos que el pensamiento es el que va a favorecer toda esta mecánica constante de regeneración. Por eso una educación óptima, excelente, coherente, va a facultar esa cualidad superior de bondad, amor. ¿Ven? Hay toda una tendencia sádvica, que es pureza, toda una tendencia rajásika, que es acción, pasión, y tamásica, que es ignorancia, inercia. Lo sádvico son alimentos de luz, lo rajásico son alimentos estimulantes y lo tamásico son alimentos que no dan vida. Entonces, uno tiene que saber decidir, pero inclusive, fíjense, el hombre sádvico vive al servicio de la sociedad, ayuda al prójimo. El tamásico vive para sus logros, para, llamemos, su gran llamado éxito. Y el tamásico es que a ese no le importa ni pisar al prójimo, ni, vamos, ese no tiene ningún
valor que llamaríamos ético. Por eso hay alimentos, como ven, el alcohol, ciertos tés, ciertos refrescos son altamente tamásicos. Sin embargo, el agua de coco, el agua y el agua hexagonal son altamente sádvicos. Hay que buscar alimentación sádvica. Bien, esto lo vamos a pasar para... Entonces, cuando entramos en un reequilibrio de serotonina, vamos a vivir serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexualidad adecuada, sueños adecuados y felicidad. Entonces, cuando producimos bien serotonina, vamos a tener una buena regulación de apetito, un buen ciclo del sueño, etc. Ahora, ¿cómo estimular la producción de endorfinas que luego va a dar serotonina? Ejercicio, caricias, la risa, el estar en comunión con la naturaleza, trabajar gemoterapia con sólidos platónicos, el masaje, la música, los alimentos que facultan producción de serotonina. Ahora, en el otro lado está el cortisol, que viene o se produce en altas dosis, sobre todo por alta concentración de estrés. Entonces, cuando hay exceso de cortisol o de estrés, vamos a tener deterioro en la salud y fíjense todas las patologías que derivan del estrés, fatiga, problemas de sueño, problemas digestivos, en fin, un abanico muy grande. También tenemos el estrés oxidativo que viene por la alta concentración de metales pesados en el cuerpo. Ahora, podemos bajar niveles de cortisol tomando vitamina C, vitamina B, brócoli, pimiento, etc. Podemos bajar niveles de cortisol no comiendo azúcar, evitando harinas refinadas, no tomando cafeína, etc. Podemos reducir niveles de cortisol haciendo ejercicio, caminando, haciendo meditación. Los recursos son muy, muy grandes. Ahora, ¿a qué estás identificado? ¿Qué actitud, qué tendencia predomina en ti? Esto, claro, uno lo tiene que investigar, uno lo tiene que observar. Por eso la dopamina es responsable de lo que llamamos placer, éxtasis, satisfacción, etc. Pero vean este detalle, la dopamina es adictiva, sin embargo, la serotonina es no adictiva. La dopamina actúa a corto plazo y por eso hay gente que tienen un apego al placer enorme. Bueno, pero luego viene el sufrimiento. Sin embargo, cuando uno mantiene equilibrio y lo que produce serotonina, se va a dar estado de armonía y de felicidad. Entonces, por eso decimos que la persona con mala sangre lleva una expresión y la que tiene armonía lleva otra. Y los beneficios de una respiración adecuada también nos van a ayudar a estos equilibrios. Cuando hacemos TFT, que es golpear puntos de acupuntura, también hacemos este equilibrio. Hay técnicas de mudras para manejar los flujos de energía y equilibrar todas estas energías. El Shinjutsu, que es apretar cada dedo con la mano, también nos va a facultar liberarnos de miedo, de enojo, preocupación, etc. Presionar el punto central en la palma de la mano implica que
te dé un gran equilibrio en todas las energías. Vivir técnicas de yoga libre de apego egoico ya te conecta al ser. Hacemos estudios de astrología para comprender el mecanismo de las energías que mueven al individuo y a partir de ahí, con todo el flujo de energía que está recibiendo la persona, con ámbitos que denominamos arquetipos y todo un compendio de tendencias, vamos a encontrar gemas o terapéutica diversa para construir yantras mandalas. Aquí vemos todos los aspectos diferentes de esta carta astral. Vamos a ir evaluando cada aspecto y las gemas que interactúan en esos aspectos y desarrollamos el yantra para que esa persona lo ponga en su casa y la energía en su casa sea equilibradora. También energía toroidal, energía del mantra yandala del flor de la vida. Entonces, los mecanismos de reequilibrio en la energía son muy amplios. Trabajamos técnicas con diapasones para también reequilibrar los sefirot. Y saben, los sefirot nos conectan con el alma. Entonces, todo este equilibrio frecuencial vibracional hoy se hace con muchísimo ámbito de coherencia. ¿Ven? Los diapasones para fortalecer la inmunología, optimizar el ozono, también sólidos platónicos para equilibrar el flujo de la energía en los chakras. Usamos terapia láser con gemoterapia, tanto del rostro como de la columna, para trabajar el balance de todos los chakras. Trabajamos gemoterapia emocional en puntos de aurículo. Trabajamos cerebral para organizar la información de órganos. Entonces, cuando manejas con armonía y equilibrio toda esta energía, lógicamente la respuesta en el balance de los chakras y de la salud es muy alta. Ya en casos muy delicados trabajamos bioinformación homeopática para profundizar el, llamemos, campo epigenético. Cubreboca. Trabajamos con elixires de bioinformación. ¿Hoy lo vas a comprar? ¿Hoy lo vas a comprar? Te lo doy. Campos de masaje en los chakras con campo magnético. Hacemos meditación con intencionalidad consciente para manejar a voluntad la información dentro de la célula. Hay todo un mecanismo, voy a pasar rápido, de regeneración articular, vía auricular, vía zumos, vía campo magnético, vía fotón, color, láser, alimentación, campos de imán, láser con cuarzos y alimentos, por ejemplo, para regenerar colágeno, con vitamina C, con glicina, con prolina. Entonces, el abanico de posibilidades con la medicina cuántica es muy, muy elevado. Hay terapia de adicciones, terapia de desintoxicación para metales pesados. Es muy importante la detoxificación del organismo, terapias para regenerar todo el microbioma intestinal, terapias en puntos de meridiano para optimizar el flujo de energía. Indudablemente, la Anna Yoga o la alimentación sádvica juegan un rol muy importante. Y ahí es donde nos damos cuenta que el esclavo
Fíjense el presupuesto que tiene mensual con alcohol, con tabaco, con ir al fútbol y con café. Si suman, es muy alto. Sin embargo, el presupuesto que tiene el que decide una vida más saludable, pues vean la comparativa de presupuesto, no tiene nada que ver. Y uno mantiene salud y el otro la está perdiendo, lo cual es bien importante, y inclusive el consumo también es importante que lo sepamos manejar. Entonces, ahí encontramos que son muchos los que han defendido la alimentación saludable, grandes científicos y grandes sabios, en cuanto al equilibrio de la alimentación. Por eso nosotros volvemos a la frase: no hay que cuidar la salud por miedo a la enfermedad, sino por amor a la vida, que es bien distinto. Annapurna representa la diosa del yoga de la alimentación sádvica. Vean que la mujer sabia es la que mantiene y da orden y da equilibrio a la alimentación del hogar. Por eso el contacto con la naturaleza, con el alimento es vital, y nosotros en ese contexto pues trabajamos el equilibrio de la alimentación yin-yang, porque en función del equilibrio del pH tenemos enfermedad, tenemos salud. Toda la acidificación, todos los alimentos que producen... bien. Pues ya decirles que impartimos, a ver, aquí, un ámbito de consultas y terapias online, de cursos y terapias online que, bueno, cuando tengan acceso al PowerPoint que estamos grabando, pues será un placer poderles compartir. Ya sin más, vamos a cerrar esta presentación. Indudablemente el campo cuántico de terapia es muy